misericordia y su verdad es por todas las generaciones. Le doy gracias a Dios que podemos estar en su casa en este día. Podemos adorar y bendecir su nombre. Aleluya. Estamos teniendo servicios un poquito más cortos, pero en ese poquito de tiempo podemos derramar nuestros corazones delante del que nos creó en adoración y en alabanza a su nombre. Amén. Bendito el nombre del Señor. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre nuestra mente y vamos a hablar específicamente de un tema bien agresivo y es la batalla de la mente. La batalla de la mente, cómo luchar, cómo echar el pleito con nuestras mentes y cuál es la realidad de este concepto. Amén. Así que pueden ir buscando en sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10. Y esto es lo que dice la palabra del Señor en los versículos 4 y 5. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Oremos. Dios del cielo, gracias por tu santa palabra. Permite que ella le dé la capacidad a todo nuestro ser para discernir, para entender y para vencer con nuestras mentes, para tener la victoria en la batalla cotidiana con nuestras mentes. Nos encomendamos a ti y pedimos que tu espíritu se esparza aún por las líneas de comunicación para alcanzar a cada mente y a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Las armas con que luchamos no son del mundo. Comienza así el texto y es algo que nosotros necesitamos entender. ¿Okay? El día que nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor, hubo una revolución en la vida por la que pasamos de muerte a vida, de tinieblas a la luz y de una muerte espiritual a una vida de relación con Dios. A veces nos desubicamos, a veces pensamos, bueno, ok, esta persona se convirtió o esta persona se metió en la iglesia, hay diferentes maneras como la gente lo dice, y entonces lo que piensa, bueno, vamos a acecharlo ahora a ver si no dice ya más malas palabras, ¿verdad? Vamos a ver ahora la ropa que se va a poner, etcétera, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta que la realidad con Dios no es simple moral, no es simple disciplina personal, sino que hay una realidad de vida espiritual en la que tenemos que participar, en la que somos privilegiados de participar. Y en ese sentido, las armas con que luchamos no son como las del mundo. Fíjense qué diferente es
hablar de haber peleado la batalla, de haber terminado su turno en la guerra, cuando el apóstol Pablo lo habla en referencia a la vida del creyente, que cuando lo es en referencia a lo que conocemos, lo que es la guerra. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo está despidiéndose de Timoteo, diciéndole: Timoteo, ya yo terminé, me voy pronto, ahora te toca a ti seguir peleando esta batalla. Comienza desde el versículo 1 diciendo: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Bendito el nombre del Señor. No sé si se fijaron, Pablo está diciendo: he peleado la buena batalla, ya terminé. Pero él no mide la efectividad de esa batalla, de esa guerra, por cuántos murieron en el campo de batalla. Él mide el éxito en esa guerra diciendo: me he mantenido en la fe. A Timoteo, que todavía le tocaba pelear, no le dijo: vete a Google y hazle un upgrade a las armas que tienes, a los lanzagranadas, a los tanques de guerra, porque la tecnología ya ha mejorado. No le dijo eso. Les dijo a Timoteo sobre la batalla que él tenía que librar: predica la palabra, reprende y anima, enseña, y le advirtió que las luchas que iban a enfrentar eran por la sana doctrina, combatiendo con los deseos de la carne, combatiendo con las novelerías y los mitos. ¿Entienden que no batallamos como el mundo batalla? Es un concepto totalmente diferente y ajeno a lo que el mundo hace. El enemigo no es otra nación, otra persona. Las armas no son lanzagranadas, tanques de guerra, ni bombas nucleares, ni químicas. Y el campo de batalla no se encuentra en una localidad que se encuentra por las coordenadas de latitud este-oeste o longitud norte-sur. No, la localidad de esa batalla es en nuestras mentes. Así que, habiendo entendido esto, no batallamos como el mundo batalla, es un concepto totalmente diferente. No se mide por cuántos han muerto ni cuánto terreno hemos tomado,
sino cuánto he permanecido en la fe. Las armas y las luchas no son bombas, granadas y tanques, sino son la predicación de la palabra, la corrección, la evangelización, la enseñanza. Vamos a hablar entonces, yo quiero hacerlo de manera un poquito diferente en este día, porque quiero hablar de la batalla de la mente de un ángulo que yo no he oído a nadie hablarlo. Yo quiero que vayamos a un ángulo en el que vamos a ver cuáles son nuestros principales enemigos y cómo es la dinámica para nuestras mentes en cada uno de esos frentes de batallas. ¿Entienden eso? Y nosotros sabemos que hay tres grandes enemigos del creyente: el diablo, el mundo y nuestra carne, nuestra propia concupiscencia. ¿Verdad que sí? Así que vamos a analizar la situación para cada uno de estos enemigos. Y vamos a comenzar con el diablo. Para ello voy a leer Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 en adelante, donde la palabra dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es importante que entendamos que la guerra es contra el diablo. Es contra fuerzas espirituales de maldad. Podemos ver manifestaciones de diferentes índoles, pero detrás de todo eso está el enemigo de nuestras almas. El mundo se resiste a creerlo y hasta nos acusan de imitarlos a ellos. Me explico. Nos acusan de crear cuentos de hadas. Ellos viven de cuentos de hadas. Superman, Blancanieves y los 7 enanitos y la malévola reina, ¿verdad? Y todos los demás. Es lo que en cierta forma nosotros vimos que se llama novelerías y mitos, donde la gente se refugia, donde la gente halla estas grandes emociones. ¿Ustedes se han fijado en la gran emoción de una gente de decir: fui a ver una obra en Broadway, voy para Broadway? Novelerías, mitos, entretenimientos. Pero detrás de todas esas cosas, detrás de muchas de esas cosas, está el mismo diablo.
Y lo lindo es que lo vemos. Tenemos sus huellas digitales por todas partes y aún así lo seguimos negando. Aproximadamente en estas últimas 2 décadas, aquí en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo se han visto unos cuantos factores, déjenme señalarle algunos, donde nosotros vemos las huellas de la oscuridad y del mismo diablo, aunque lo queramos negar. Cuando yo llegué aquí en el año 2000, había pasado apenas unos meses, no todavía un año, de que había habido un tiroteo en una escuela. Se llama Columbine. Y nosotros llegamos a este país y estamos medios intrigados y asustados con 2 niñas de 5 y 7 años para ponerlas en la escuela. Y oyendo que una de las manifestaciones más bellas de la vida que Dios da, que son los niños, ya estaban siendo retados hasta el punto de eliminarlos. Y bueno, ya había algo en proceso caminando hace mucho, porque yo no sé si ustedes saben que desde que se aprobó la ley para el aborto, aquí se han matado más de 50 millones de bebés. Y dígame usted, ¿cuánto sentido tiene esto? ¿Cuánto pertenece al corazón humano cuando no hay nada tan invencible como la sonrisa de un bebé? Te dobla el corazón, te motiva, te saca hasta de los problemas y cambia todo tu pensamiento, aunque sea por un momento. Y ya empezaron por ahí con las escuelas, no solamente una, después hubo universidades, después hubo otros lugares así mismo. Y por ahí entró el 9/11, donde este país sufrió un ataque terrorista, donde miles de personas que estaban participando de su rutina diaria decente de vida, en sus trabajos, en sus afanes diarios de cuidado de sus mismas familias y diferentes aspectos de la vida, fueron asaltados abruptamente por la muerte producida por terroristas. Cambió dramáticamente toda la dinámica de la vida. ¿Y cuál es la justificación que podemos encontrarles a tales hechos, sino la mano del mismo diablo? ¿Cómo podemos seguirlo negando? Y por ahí yo puedo seguir hablando del decaimiento y el deterioro de nuestra humanidad y de nuestra sociedad, hablando de todos los casos de corrupción, de políticos que pasan por la política y ahorita están en una corte camino a la cárcel. ¿Y qué hay de los episodios de abusos a los niños, a menores en los deportes, en el medio olímpico? Noticias aterrorizantes sobre abusos de menores de edad, a veces en casos en la misma presencia de sus padres. Y aquí muy cerca tuvimos un caso en que se crearon agencias de cuidado infantil para tener acceso a niños. Dígame usted,
¿De dónde sale tanta creatividad maligna? Sino del mismo escritorio del enemigo de nuestras almas. Y puedo seguir hablando y hablando de que llegamos a donde estamos. La política ahora mismo es la responsable del odio, de la división, de la deshumanización de nuestra sociedad. Increíble. Pero detrás de todo eso está nada más y nada menos que el mismo diablo. Así que, mis hermanos, la guerra es contra el diablo, dice en Efesios, contra fuerzas espirituales malignas, poderes, autoridades. La palabra lo identifica como nuestro adversario que anda buscando a quien devorar, no simplemente a quien hacer caer. ¿Entienden la diferencia entre te hice caer o te devoré? Cuando usted ve un cuadro de devoración de alguien que es devorado, usted ve las tripas por un lado, la sangre por el otro, el brazo por el... Es grotesco. Y eso es lo que el malo quiere hacer de tu vida y la mía. Eso es lo que el diablo quiere hacer de tu vida y la mía. Por eso la palabra habla de la armadura del creyente, la armadura de Dios. La armadura que Dios le provee al creyente es algo que viene de allá. Made in heaven. Es algo que no se hace en las fábricas de aquí. La armadura del creyente, donde Dios habla del cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, la disposición a proclamar el evangelio, el calzado del guerrero, es ese. El escudo de la fe para rechazar los ataques, que los identifica como dardos de fuego, como flechas con fuego flamante. Espada del Espíritu, la palabra de Dios, con la que podemos destruir al malo. Pero hay una parte que yo quiero poner especial atención por un momento, porque estamos tratando de ver la dinámica de nuestra mente en este sentido. Y hay una parte de la armadura del creyente que es precisamente para nuestra cabeza. Y se le llama el casco de la salvación. ¿De acuerdo? El casco de la salvación. Sabemos por todo lo que hemos hablado que las otras partes de la armadura, muchas de ellas también tienen gran participación en la mente, pero vamos a enfocarnos en el casco de la salvación. Y para ello tenemos que recordar que el diablo, uno de los nombres que se le asigna en la palabra, es acusador. Y cuando nosotros lo vemos ministrando a Jesús, cuando Jesús fue al desierto y estuvo ayunando por 40 días, ¿cómo atacó el enemigo de nuestras almas a nuestro Señor? Llevó él espadas y carruajes y empezó a tirarle fuego. No. Hay una gran realidad. A los hijos de Dios no le pasa nada que no sea mandado por Dios. Así que tranquilo. Pero el diablo vino y empezó a darle ideas, ¿ok? Ideas para crear duda y desconfianza en Dios. Si eres un hijo de Dios, le dijo, ahora que tienes hambre, mira una piedra, mira, coge una grande y transfórmala en pan, porque si tú eres hijo de Dios, tú puedes hacer milagros. Vamos a ver,
empieza a ensayar porque te toca ir a ministrar ahorita y tienes que hacer muchos milagros para la gente. El Señor tuvo que rechazar sus ataques uno por uno, pero todos fueron ideas. Los llevó a un lugar en alto y les enseñó los reinos del mundo y le dijo, no son bonitos, Dios creó el mundo, ¿verdad? No son bonitos, te los doy todos. Si por un ratitico te arrodillas ahí y me dices cuán bello soy. Right? Ideas para un camino diferente al que Dios nos ha dado. Cuando vio que no podía más, le dijo, ok, ya, vamos a hacerlo más fácil. Mira, en el futuro van a inventar una cosa que se llama bungee cord. Vamos a hacerlo tú y yo ahora, pero sin el cord. Right? Tírate de aquí. Lo llevó a un sitio muy alto, un pináculo del templo, y le dijo, tírate de aquí, que tú sabes que el Salmo dice que el Señor va a enviar sus ángeles para que te protejan. Ideas, malas ideas, en contra de lo establecido por Dios. El Señor le dijo, sí, la palabra dice que le envía a sus ángeles, pero también dice que no debes tentar al Señor tu Dios. Amén. El diablo, mis hermanos, trabaja aquí. ¿Ustedes no creen que ese ser angelical podría tener poderes para quemar este edificio, destruirnos a cada uno de nosotros con fuego y todas las... Yo diría que sí. Pero él no lo hace. ¿Por qué? Porque no puede hacerlo. Porque hay un Dios que está por encima de todo. Bendito sea su nombre. Pero dice 2 de Corintios capítulo 11, que es el capítulo siguiente a nuestra palabra de hoy. Dice, me temo, dice el apóstol Pablo, porque venía gente trayendo ideas nuevas. Me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. ¿Entienden eso? El diablo no está intentando dejarte sin una oreja. A él no le importa si tienes una casa, 3 casas o ninguna casa. A él lo que le interesa es que tú no seas una ofrenda a Dios. A él lo que le interesa es tu compromiso puro y sincero con Cristo. Por eso la gente anda por la calle diciendo, ay sí, la iglesia es algo bonito, lo que pasa es que yo no tengo tiempo. Ay sí, no, deja ver si cuando yo cambie de trabajo, cuando me mude, cuando esto, cuando lo otro. Porque el diablo nos enreda. Y como a Eva la confundió, ¿se acuerdan ustedes lo que pasó con Eva? La enredó toda porque es engaño. La palabra dice que él es mentiroso, engañador. En 1 Tesalonicenses 5 dice que nosotros somos del día. Por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una palabra que mucha gente la usa hasta para justificar que no vamos a pasar por la gran tribulación, porque Dios no nos pone para que suframos ningún castigo, menos cuando la ira de Dios va a ser derramada. Pero ahí está claro que nosotros no podemos aceptar los engaños y las trampas del diablo cuando te dice, tú no sirves, tú no vas para ninguna parte, tú no puedes ser cristiano porque tú eres muy débil.
Tú no puedes orar. ¿Cómo tú te vas a atrever a orar si tú nunca fuiste a la escuela? Tú no te puedes meter en esa iglesia. Tú no ves que ahí la gente viste de esta forma y está llena de chismosos. Ideas para que tú falles en tu compromiso puro y sincero con Cristo. Nosotros, en ese sentido, tenemos que entender que aun cuando las circunstancias cambien, aun cuando las circunstancias sean difíciles, aun cuando nuestra razón no es satisfecha sobre quiénes somos en Cristo Jesús, tenemos que recordar que el que comenzó la obra en nosotros se comprometió a perfeccionarla hasta el día de Cristo. Estando persuadido, teniendo la mente clara y definida en este sentido, Jesús no solamente nos perdonó nuestros pecados, sino que, como dice en Primera de Pedro capítulo 1, se compromete a sostenernos con su poder mediante la fe en lo que llega la manifestación completa de nuestra salvación. Amén. Y el diablo no puede hacer nada para impedir eso, excepto convencerte a ti de lo contrario. Como dice en 2 de Corintios 11, me temo que como la serpiente engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. El enemigo uno, el diablo, nos va a acusar, nos va a dar 10,000 malas ideas. La idea que tú tienes es el casco de la salvación. Jesucristo murió por mí, yo le pertenezco a Él y Él tiene una morada para mí en el cielo. Si llego con un pie menos o con un brazo menos, no importa, yo soy de Él. Bendito sea su nombre. El casco de la salvación, estando persuadido de esto, que Él comenzó y Él es la garantía de que eso termine bien. Aleluya, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces vamos a hablar de nuestro otro enemigo, el mundo. El mundo. En Juan capítulo 15 el Señor dijo, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Nosotros lucimos como el mundo, pero no caminamos como el mundo. ¿Entiende eso? Jesús dijo ahí en su oración en Juan 17, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. Porque es malo el hombre. En Romanos capítulo 12 dice, no se amolden al mundo actual. No podemos acomodarnos a las formas como ellos hacen las cosas, cómo ellos ven las cosas, las medidas que están haciendo y ahora hasta las leyes que están haciendo. Necesitamos reaccionar. Santiago dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Nos gustan los colores de los Grammys y de los Óscares. En Disney ya está haciendo películas de homosexualidades y que sé yo cuántas cosas para
turbarle la mente a los niños con el modelo de la familia moderna. El engaño, la confusión. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. El mundo nos va a atacar, el mundo quiere llevarnos por un carril que no corresponde. La palabra de hoy dice, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez. Destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes, le decía Pablo a los corintios. Mis hermanos, ya tengo que ir cerrando, pero me queda todavía otro punto. Pero tengo que decirles, mediten, ¿qué pasó con la mente de nosotros los hombres cuando el pecado entró en la humanidad? Si recuerdan en Génesis capítulo 6, Dios dice que miró a la humanidad y sus pensamientos eran de continuo al mal. Y por eso fue que vino el diluvio. Y por eso está el arco iris, que en estos días se está usando de manera totalmente absurda. Sus pensamientos de continuo al mal. Si usted lee Romanos capítulo 1, usted va a ver cómo creyendo ser sabios se hicieron necios, cómo rechazaron la sabiduría de Dios, cómo empezaron a cometer actos indecentes y a trastornarlo todo. Los argumentos del mundo se dañaron. En un momento el apóstol Pablo le dice a los efesios, les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. En la televisión vienen y tiran este comercial y ahí estamos nosotros. En la política viene este y dice aquel en contra de aquel que no me gusta y ahí estamos nosotros. Aquel drogadicto que le está yendo muy bien y tiene muchas cosas, celebra sus fiestas y yo se las celebro. Comerciantes se vuelven inmorales y yo les sigo comprando sus productos. Hay que destruir argumentos en contra del conocimiento de Dios. Esa es la fortaleza que nosotros tenemos. Nuestras armas son poderosas. Tú tienes que entender quién tú eres y ponerte los calzones y la armadura y salir en el nombre del Señor a representarlo a cada supermercado, a cada vecindario, en cada grupo de la sociedad, donde se pronuncia como bueno lo que es malo. Todos nosotros, los hijos de la luz, no luchemos como lucha el mundo, no vamos a salir a matar a nadie. A la iglesia lo acusan de crimen de odio y yo todavía estoy esperando la más mínima evidencia de eso. Yo estoy esperando la más mínima evidencia. Y yo les he preguntado a ustedes si estuvieron en la clase donde yo le enseñé a tirarle piedra a la gente que pasa por la calle. Donde los enseñé a maldecir a los que no nos gustan. Donde les enseñé a hacerle daño a su vecino.
donde les enseñé a decir mentiras y a robar en su puesto de trabajo. Eso está en el material de crecimiento, ¿verdad que sí? En el material de crecimiento de la escuela del diablo, pero no de aquí. Pero nos acusan. Y usted dice, ¿de dónde sacan eso? Bueno, sacan eso de su papá. ¿Qué le dijo Jesús a los judíos cuando venían donde él? Nosotros somos hijos de Abraham. Y él les dijo, bueno, si fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo. Pero ustedes me quieren matar a mí, así que ustedes lo que son hijos del diablo. Se los dijo así, pim pum. Se los dijo. Acuérdense que estamos hablando de batalla. Estamos hablando de una guerra. Esto no es para menores, esto es para gente madura, para gente que tiene entendimiento y para gente que ama a Dios con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Para gente que son la única esperanza de un mundo perdido. Porque salimos a la calle, hoy me estaba hablando afortunado de una visión, de un entendimiento, de ayudar a todos esos que están perdidos en la calle. Algunos lo hacen por política, algunos lo hacen por conveniencia de este tipo. Él lo hace porque él lo ve todos los días, porque Dios lo amó a él y él quiere pasarlo para adelante. Por último, porque ya se me fue el tiempo, el último enemigo que tenemos para compartir hoy es la carne, mi propia concupiscencia, mi propia realidad de pecado. Si nos recordamos, como dice en Efesios capítulo 2, hubo un tiempo en que también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Sí, Él lo sabe. Tiene las marcas en su cuerpo. Yo lo sé, aunque las marcas no sean tan evidentes. Así que tenemos que entender que el pecado nos cautiva. Despiertas deseos que corrompen. Cuando Adán y Eva hicieron lo que no debieron hacer, ¿qué pasó? Empezaron a ver cosas que no veían antes. Empezaron a sentir cosas en su cuerpo que no sentían antes. Y lo único que había cambiado fue la mala decisión que ellos habían tomado. Así es el pecado. Esa es una lucha que cada creyente tiene que tomar. Por el pecado nuestra voluntad y deseos se corrompen y nos hacen objeto de la ira de Dios. Eva creyó que sería tan sabia como Dios, porque eso fue lo que le dijo el diablo, ¿no? Si comes eso, vas a saber como Dios. ¿Y cuál fue el resultado de Eva morder el fruto aquel? Te voy a decir 3 cosas. Empezó a dolerle los partos, empezó a tener que someterse a su marido y y tuvo que salir del huerto del Edén, que era su lugar donde ella vivía en el cuidado de Dios, en el seno de Dios. ¿Le fue bien? No, todavía nosotros sentimos los efectos secundarios, a pesar de que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Hay unos impulsos que seducen y por eso Santiago dice en el capítulo 1, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta,
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra ¿qué? Pecado. Nos alimentamos. En el original la palabra esa lo que significa es como atrapar con cebo. Es como una carnada que se pone en el anzuelo, ¿eh? El impulso dice, no, mira qué lindo es eso. Sí, muérdelo, no te apures, muérdelo. Pero cuando tú muerdes, allá en lo más profundo, entra el gancho. Y después no puede quitártelo. Hay muchas expresiones de esto en la sociedad, donde hay hasta desórdenes de descontrol de la persona. No hay que hablar mucho, sabemos que nosotros, una de las cosas que se ha callado últimamente es la gran crisis de opioid, la gran crisis de adicción a medicamentos que este país está viviendo. No se habla de eso, pero sí. Y bueno, tenemos los testimonios ya por lo que mencioné anteriormente de la gran crisis que tenemos de la sexualidad, de la impureza sexual, de los abusos hasta en la iglesia. Y de cómo en países quieren cambiar las reglas de la moral para establecer que abusar sexualmente de un niño, eso es amar al niño, porque es amor lo que le voy a pasar. Por ahí anda la cosa. Por ahí anda la cosa. Cuando el deseo ha concebido engendra pecado y el pecado solamente da luz una cosa. El pecado es una cabra que solamente pare muerte. ¿Entiende eso? Solamente da muerte, dolor, oscuridad. La solución, Gálatas capítulo 5 y verso 16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. La solución es una vida espiritual. Una vida espiritual solamente se halla en Cristo. Él es el único que cuando te arrepientes te perdona tus pecados y te da su Espíritu Santo. Él es el único que puede domar al potro salvaje que tienes dentro de ti. Solamente Él. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias. La sociedad vive peleando unos con otros, echándose la culpa de las cosas que pasan, cuando en realidad el problema es que todos estamos bajo pecado. Eso es lo que pasa, pero nadie quiere admitir eso, porque entonces eso es darle a Dios el derecho sobre mi vida para cambiarme, y no quieren. No queremos. No queremos. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu, la obra del Espíritu sobre todas nuestras vidas es amor, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. La solución es muerte. Hay que morir para vivir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Necesitamos una vida espiritual, necesitamos una muerte a la carne, no una muerte física,
sino una muerte a esas pasiones, y eso solamente se consigue cuando aceptamos la muerte de Cristo en la cruz por nosotros. Así se muere. Es una actividad de fe, es un hecho de fe, es poner mi fe en la muerte de Cristo. Por eso cuando me bautismo confieso, cuando entro a las aguas, que soy muerto y sepultado con Cristo, y que como Él resucitó, me levanto a una nueva vida. Dice Romanos capítulo 6. No hay ley contra eso. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Vive la vida espiritual. Es como vas a poder vencer las tentaciones. Es como vas a poder vencer el pecado. Es como vas a poder tener una nueva vida en Cristo Jesús, sostenida por el poder de su Espíritu Santo. Pelea en tu mente, vence al diablo, sométete a Dios, no le creas, sigue en obediencia a Dios, entiende que es una lucha espiritual y que detrás de las apariencias Él anda tratando de destruirte. Número 2, recuérdate, el mundo está seteado por el mismo maligno. Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos, dice la palabra de Dios. No te conformes al mundo, no hagas alianzas que no son de luz ni del evangelio. Y vive la vida espiritual. Si no vives la vida espiritual, tu mente va a seguir en el programa anterior. Necesitamos morir para vivir, ser una nueva criatura en Cristo, y eso es lo que nos va a dar victoria sobre nuestras propias concupiscencias y pecados. Vamos a orar. Dios del cielo, bendito seas. Tú eres Dios y no hay más. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, por tu verdad. Y gracias por la luz de tu evangelio, gracias por el poder que Él nos da. Queremos vencer en tu nombre. Tú eres nuestra confianza y nuestra fortaleza. En tu nombre vamos a echar la red, en tu nombre vamos a seguir adelante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mi gente. Vamos a preparar nuestros corazones para ofrendarle al Señor.